Apenas registró el sonido de su propia respiración superficial, irregular, como el viento filtrándose a través de un cristal roto. El mundo era una llama. El humo se deslizaba entre los árboles rotos, zigzagueando entre las piezas destrozadas de la lanzadera y los trozos de aleación quemada. El suelo bajo su cuerpo humeaba de calor. En algún lugar por encima de las lunas gemelas de Sura 9 parpadeaba apareciendo y desapareciendo de la vista. Su pálida luz, sofocada por la ceniza y el fuego, Ra hacía tiempo que había dejado de intentar ponerse de pie. Una pierna estaba inútil. El plasma quemaba. Hasta los huesos. Sentía el costado como si lo hubiera besado un meteorito. Parpadeó lentamente. Sus largas y puntiagudas orejas se crisparon. Una vez mientras filtraban el sonido distante. Un metal que gritaba a lo lejos, algo que se acercaba a través de los restos. Esperaba que fuera la muerte. La muerte tenía buen sentido del tiempo. Sus dedos se movieron bruscamente hacia su arma. Se fue. Por supuesto, lo último que recordaba era pedir evacuación y la respuesta ser el silencio. Su gente se había ido. Retirada. Protocolo de extracción limpia. Ella no estaba en la lista. Ya no. Con esfuerzo, ella giró su cabeza. El fuego danzaba a lo largo del casco destrozado del transporte de exploración, proyectando sombras espeluznantes sobre la cúpula de cristal agrietada cercana. A través de ella, algo se movía. No era elegante ni alto como un Karelin, ni ancho ni pesado como los sabuesos Ixor que se alimentaban de moribundos. Dos botas crujieron hacia ella. Armadura desigual. Problema humano. Tierra endurecida. La figura estaba encorvada, cojeando ligeramente, sosteniendo algo con la forma de un rifle ridículamente anticuado. Soltó un débil siseo. De todas las cosas para encontrarla. ¿Por qué a él? El hombre se agachó junto a su visor, reflejando la luz parpadeante del fuego. Te ves terrible, dijo con una voz ligeramente distorsionada por un crujido tranquilo. Pero oye, yo también. Parpadeó sin impresionarse. Se quitó el casco. Humano. Hombre. Probablemente de unos 30 años. Cabello oscuro y desordenado, rostro manchado, ojos que parecen demasiado despiertos para alguien tan adentrado en territorio enemigo. Me llamo Elías. Te estrecharía la mano, pero la tuya parece un poco crujiente. Intentó hablar, pero solo salió sangre. Rebuscó en su bolso y sacó algo que parecía una barra de proteínas fusionada con sellador industrial. Sin ofender, pero estás perdiendo más que una tubería de refrigerante rota. Te comes esto o te lo meto en la boca. Órdenes del médico. No era médico. No parecía haber pasado ningún tipo de entrenamiento. Y sin embargo, aquí estaba, arrodillado en el barro junto a una enemiga, tratando de salvarle la vida con descaro en un bocadillo de aspecto sospechoso. ¿Por qué? Ella graznó, finalmente la palabra deformándose a través de sus labios agrietados. Su implante traductor cobró vida con un destello. Hizo una pausa. La sonrisa se desvaneció porque nadie más lo hizo. Dijo simplemente metiendo la mano bajo sus hombros. Ahora cállate o empezaré a cantar. Y te advierto mi versión de Space Cowboy. Blues ha comenzado guerras, ella no era ligera ni con armadura ni con el peso muerto. De la traición pero él la cargó de todos modos tropezando, maldiciendo y contando chistes en voz baja. Como si fueran el único combustible que le quedaba cada paso lejos del lugar del accidente, se sentía como una rebelión contra la lógica, contra el protocolo, contra todo lo que su especie les había inculcado cuando volvió a caer en la inconsciencia. Lo último que sintió no fue miedo, fue el débil latido rítmico de un latido humano cerca del suyo, constante en el humo y, en ese absurdo y doloroso momento se dio cuenta de que podría no morir después de todo, lo cual francamente fue muy inconveniente. LRA. Despertó con el olor a algo quemado y no era ella, eso era nuevo. Sus párpados se abrieron con esfuerzo.
revelando un techo curvo agrietado y parcheado con trozos de papel reflectante. Unas tenues luces verdes pulsaban débilmente desde un generador que sonaba como si estuviera teniendo una crisis existencial. A su alrededor los restos de un humano. El refugio de reconocimiento había sido reconvertido en una enfermería improvisada, o más precisamente, en un fuerte de basura que pretendía serlo. «Estás vivo», dijo la voz de Elías desde cerca. «Eso arruina mi dramático monólogo». Giró la cabeza lentamente. Estaba agachado ante un banco de trabajo hecho con tapas de cajas y tuberías dobladas, jugueteando con un aparato que provocaba más chispas que funciones. Su chaqueta colgaba de un hombro como si hubiera renunciado a ser útil. Una taza humeaba a su lado, una especie de brebaje que olía a goma derretida y arrepentimiento. Murmuró: «A salvo por ahora. Bienvenida al fuerte Decisiones Cuestionables», dijo, señalando con grandilocuencia el pequeño refugio. Población, sí. Las comodidades incluyen un calentador roto, un botiquín con media venda y un anfitrión encantador que definitivamente sabe lo que hace. Gruñó, entre divertido y desesperado. Bueno, quizá a salvo sea una palabra fuerte, admitió Elías, levantándose y trayéndole un pequeño bote. Agua, más o menos. No preguntes cómo la filtré. Solo diré que los calcetines están limpios ahora. Sus dedos se cerraron alrededor del bote. Su fuerza regresaba lentamente como un amanecer reacio. Las quemaduras en su costado habían sido curadas con una mezcla de gel humano y Carellin Nanopam. Obra suya. Claramente, la combinación no debería haber funcionado, pero lo hizo. ¿Por qué no te fuiste?, le preguntó al implante traductor que hacía que sus palabras sonaran más suaves ahora. Aliyah se rascó la cabeza. Lo pensé. Pero entonces. Hiciste una cara de muerte tan dramática y pensé que no podía dejar que se fuera así. Además, ya te robé la tecnología de traducción. Mejor quédate por aquí y aprende a decir algo genial en Carellín. Como algo que no sé. Algo como vengo en paz. Principalmente o lo siento, pisé tu cuenco de huevo ceremonial. Ra esbozó una leve sonrisa. Dolió, pero sucedió. Elías se sentó a su lado, su bota raspando el suelo. Estamos a unos 5 clics de donde tu lanzadera hizo Cabo Om. Todavía hay muchas patrullas husmeando, pero los drones aún no nos han localizado. Tengo un modificador de señal funcionando con esa batería de allí. Funciona bien siempre que no respires cerca. Se movió gimiendo. Sus largas orejas se movieron, captando el leve zumbido de los pulsos de escaneo en la distancia. Eventualmente nos encontrarán. Sí, dijo Elías, bebiendo de su cuestionable taza. Pero hoy no. Y mañana es un problema completamente diferente. Ahora mismo te tenemos móvil de nuevo. Tú planeas para llevarme a través de 5 clics de terreno hostil con que tú encantó. Estaba pensando más en ese aerodeslizador medio roto de afuera. Dijo. Lo he estado arreglando con chicle y espero. Estoy bastante segura de que explotará al despegar. Pero eso es parte de la emoción. Lo estudió un momento. Su rostro no era como el de Karel y los hombres, más suave en algunos aspectos, pero terco donde importaba. Los humanos eran criaturas extrañas, ruidosas, improvisadas, llenas de contradicciones. Sin embargo, allí estaba él, arriesgando su vida para curar a un enemigo usando chistes de retazos y pura fuerza de voluntad irracional. No eres lo que yo esperaba, murmuró. Elas arqueó una ceja. ¿Qué esperabas? Un soldado, frío, eficiente, peligroso. Oh, soy muy peligroso, dijo flexionando su bíceps, lo que produjo exactamente 0 músculos visibles. Pregúntenle a mi antiguo instructor de gimnasio. Exhaló casi una risa. Casi. Afuera, el viento cambió. El bosque más allá de los escombros suspiró como una bestia durmiendo con un ojo abierto. La guerra seguía ardiendo en otro lugar, pero aquí, por un breve momento, hubo silencio. Descanso, dijo Elías, ajustándose la manta de chatarra.
Vigilaré el codificador y tal vez recaliente las raciones. Son solo parcialmente radiactivas. No discutió. Sus párpados volvieron a caer, no de dolor esta vez, sino de paz. Y en algún lugar del fondo, Elías comenzó a tararear desafinadamente. Una melodía humana. Era terrible, pero ahora también era suya. El tercer día en el refugio de recreación comenzó con una explosión. Literalmente, una pequeña explosión envió una columna de humo verde a través de la esquina del refugio, seguida de una serie de palabras humanas muy coloridas y el inconfundible ruido de herramientas golpeando el suelo. LRA se incorporó con esfuerzo, haciendo una mueca de dolor por el tirón en sus costillas. Sus heridas sanaban más rápido ahora gracias a Elías seguía llamando a la sustancia milagrosa con demasiado entusiasmo. Sus músculos aún le dolían, pero al menos podía volver a caminar. Al menos se tambaleaba y fruncía el ceño, lo cual hacía generosamente cada vez que Elías intentaba hacer ingeniería. Elías emergió del humo tosiendo, con las cejas ligeramente quemadas. Bueno, nota personal. Caroline, las celdas de energía y las baterías terrestres no se llevan bien. De hecho, se detestan. Puede que acabe de iniciar una guerra de baterías entre especies. Inclinó la cabeza. ¿Por qué combinaba celdas de energía para hacer café? Él levantó una taza quemada. Tasa de éxito 0. Tasa de explosión más alta de lo que me gustaría admitir. A pesar de sí misma, se rió entre dientes. Le dolió el costado de nuevo, pero no le importó. No tanto como antes. Él sonrió ante su risa e hizo un gesto hacia el claro de afuera. Vamos, necesitas aire. Yo necesito menos humo en mis pulmones. Salgamos juntos cojeando. El bosque había comenzado a reclamar la zona del accidente. Las enredaderas trepaban sobre las placas del casco destrozadas. Un extraño musgo azul brillaba débilmente sobre las rocas como escarcha. La luz de la luna alienígena se filtraba a través de hojas pálidas que respondían a sus pasos curvándose hacia adentro. El ecosistema de Sura 9 era adaptativo y reactivo. Si te quedabas quieto el tiempo suficiente, los árboles probablemente intentarían darte consejos de vida no solicitados. Encontraron un lugar donde una sección de su lanzadera se había arrugado en un arco natural formando una especie de media cueva. Elías había despejado un trozo de metal con forma de banco e incluso había instalado una cuerda con trozos de hojalata que orgullosamente llamaba alarma de seguridad. Cuando ella le preguntó si funcionaba, él respondió, canta un poco si alguien camina a través de él. Técnicamente eso es una alarma. Mientras estaban sentados en el claro, Elías sacó un bloc de datos roto. Encontró algo que quizás quieras ver. Tocó la pantalla hasta que una imagen borrosa se estabilizó. Era un mensaje distorsionado por interferencias planetarias, pero claramente destinado a ella. Una voz femenina habló apresuradamente. Caroline. El fondo lleno de estática y gritos distantes. La espalda del LRA se enderezó. Esa es mi hermana Nerra. No sabía que tenías una. Dije observándola atentamente. Ella es del LRA. Dudó. Ahora está al mando. Especialista táctico de alto rango, fría como el casco de un barco, pero leal. El mensaje. Parpadeó de nuevo. Si estás vivo, vamos. Señala la baliza. Coordenadas. Fijadas. Espera. Luego silencio. Elías dejó el bloque entre ellos. Parece que la caballería está en camino. Eso está bien. ¿Verdad? No respondió de inmediato sus ojos. Buscaron en las copas de los árboles como si la respuesta pudiera estar escrita en hojas brillantes. No estoy segura. Finalmente susurró Elías. Le dio espacio llenándolo con su multiherramienta y tarareando algo que sospechó que se suponía que debía ser tranquilizador pero sonaba más como un dron moribundo, ¿sabes? Dijo después de una pausa. Si tu gente se parece en algo a la mía, llegar demasiado tarde. Es una especie de tradición como llegar a una fiesta después de que se hayan acabado todos los buenos bocadillos. Ella lo miró. Esto es un rescate, no una fiesta. Podrían ser ambos.
dijo con un guiño. Yo traje los bocadillos, ella negó con la cabeza. Lentamente, orejas moviéndose con el movimiento. Bromeas tanto, ¿por qué? Porque Sirius se pone pesado. Respondió, y ya llevamos suficiente peso como estamos. Ella lo miró fijamente por un momento más, no como un enemigo, ni siquiera como una rareza, solo como un hombre que había elegido quedarse cuando pudo haber corrido de vuelta al refugio. Trabajaron en un silencio sociable. LRA ayudó a tapar un agujero en el techo con paneles de basura y Elías reconstruyó el fallido unidad de potencia usando los materiales menos inflamables disponibles, principalmente cuerdas, plástico y exceso de confianza. Más tarde esa noche, mientras las estrellas parpadeaban y cobraban vida en lo alto, LRA susurró casi demasiado bajo para que su traductor lo entendiera: gracias por no dejarme morir. Elías levantó la vista de sus cables enredados. Sus ojos brillaban. No me agradezcas todavía. Espera a que queme todo este lugar intentando hacer tostadas otra vez. Ella no sonrió, pero tampoco lo detuvo. La cuarta mañana llegó con un silencio inquietante. Sin pájaros, sin árboles susurrantes, sin crujidos de la fogata medio muerta que Elías había pasado una hora construyendo con orgullo con palos emocionalmente inestables. Incluso el musgo parecía contener la respiración. LRA se agachó cerca de la entrada del refugio. Sus largas orejas apuntaban hacia el bosque como diapasones. Sus ojos escudriñaron la niebla que se enroscaba entre los troncos, hebras plateadas flotando antinaturalmente. Eso no era niebla natural. Era niebla de dispersión de un dron de clase de reconocimiento. Tipo de gran altitud, camuflado, eficiente, despiadado. Han vuelto, dijo en voz baja. Elías no entró en pánico. Simplemente masticó su último bocado de barra de proteínas, aparentemente con sabor a alquitrán de vainilla, y se inclinó sobre su hombro, entrecerrando los ojos a través de los árboles. ¿También de vuelta o mal de vuelta? Muy mal de vuelta. Bueno, eso responde a eso. Hora de ejecutar el plan. En realidad, ¿en qué plan estamos ahora? Dejé de contar después del plan G. Elías asintió. Cierto. Este debe ser el plan HH para esconderse y esperar. Los drones están emocionalmente distraídos. A pesar de sí misma, LRA sonrió al activar su escáner. Las lecturas eran claras. 2 drones dando vueltas en círculos amplios, triangulando señales. El modificador de señales se estaba debilitando. La burbuja de invisibilidad de Elías se había mantenido unida. Con sarcasmo de cinta adhesiva y una vieja armónica que juró que era crítica para el circuito. Ayúdenme a redirigir la alimentación a través de la malla del casco, dijo ella, moviéndose rápido ahora. Su fuerza había regresado casi por completo, aunque una cojera aún la ralentizaba. Hilas lo siguió sin cuestionar, hurgando entre los cables mientras murmuraba cánticos de guerra para sí mismo como vamos, glorioso pedazo de chatarra. No me traiciones ahora. Mientras trabajaban, algo captó su atención. Un destello en el rabillo del ojo. La vieja baliza de socorro Carolon, que hasta entonces se había negado a activar, de repente cobró vida. El disparador autónomo de proximidad significaba que alguien de su especie se había acercado a 40 metros. Siseó y se lanzó hacia el módulo, desactivándolo en un frenesí de dedos. Están aquí, mi gente. Exploradores terrestres. Oh, bien. Esperen. Eso no está bien. Número. Si me encuentran con ustedes, no harán preguntas. Simplemente asumirán que los tengo como rehenes o peor aún, corrompiendo su noble moral alienígena con chistes malos y comida humana. Exactamente. Por un instante se miraron fijamente. El aire latía con alas de drones distantes. El bosque mantuvo su silencio. Elías se levantó y agarró su mochila. De acuerdo, iré. Ra parpadeó. ¿Qué? Atraeré a los drones. Llévenlos lejos de aquí. Permanezcan ocultos. Avisen a su gente una vez que esté fuera de alcance. ¡Boom! Final feliz. Ese no es un plan. Eso es. Ella se detuvo.
Él ya estaba terminando. Una tira de cinta térmica brillante en su pecho. Te verán desde la órbita. Perfecto. Esa es la idea. Se ajustó el casco, todavía abollado por su intento anterior de rodadura táctica. El LRA lo agarró del brazo. Morirás. La miró de nuevo con esa calma enloquecedora. Tal vez, pero tú no. Y me gusta la idea de que uno de nosotros salga de este tonto bosque. Dudó y luego, sin entender del todo por qué, desenganchó su baliza personal, un dispositivo delgado y elegante con forma de media luna, y se lo puso en la mano. Si haces esto, entonces toma esto. Emitirá un pulso cada 30 segundos. Guíalos al oeste. El terreno es irregular. Los drones odian los terrenos irregulares. Miró la baliza y luego a ella. Seguro. Ya no estoy seguro de nada, excepto de que si cantas mientras corres, te encontraré y te dispararé yo mismo. Sonrió. Sin promesas. Momentos después, desapareció en la niebla. La baliza pulsaba débilmente en su mano. Su silueta se encogía mientras los árboles se lo tragaban. Ra se quedó atrás con el corazón latiendo con fuerza, el pulso hundiéndose, no con ingenio. Miedo pero con el ritmo imposible de alguien que debería haber sido un extraño pero no lo era. El bosque estaba en silencio otra vez, pero esta vez no era pacífico. Era el tipo de silencio que contenía la respiración, esperando a ver si alguien, regresaría del otro lado de los árboles. Ra se quedó sola a la sombra de su refugio improvisado. El pulso aún vibraba desde el momento en que Elías desapareció en la niebla. La baliza que le había dado aún latía en su escáner, un suave pitido rítmico, moviéndose hacia el oeste tal como estaba planeado. Hasta ahora, los drones la seguían. Hasta ahora estaba vivo. Caminaba de un lado a otro, con las orejas moviéndose con cada crujido de ramita, cada susurro de hojas. Una parte de ella quería activar la baliza de nuevo para llamar a su gente y terminar con este juego de sombras de una vez por todas, pero otra parte, la más ruidosa y testaruda, le dijo que lo esperara un poco más. Se ocupó de las reparaciones. El relé de potencia se quemó de nuevo. El codificador de señales basado en armónica se había fundido en una forma muy creativa. Murmuró en Keyin mientras pelaba cables y redirigía la energía a través de un viejo escáner médico. Circuitos improvisados cobraron vida con un zumbido. Herramienta primitiva, susurró para sí misma, unida por el caos y la suerte ciega. Aún así, funcionaba. Pasaron las horas. El cielo cambió de un plateado pálido a un malva crepuscular. Ella supervisó los drones, los observó desplazarse hacia el oeste hasta que sus señales finalmente se desvanecieron en interferencias. Pero la señal de la baliza, ese pequeño pulso rítmico, también se detuvo. LRA se congeló. Sus dedos volaron por la interfaz del escáner, ajustando frecuencias, aumentando el alcance, anulando las salvaguardas. Sin señal, sin ping, sin Elías. 1000 posibilidades gritaron a través de sus pensamientos. Capturado, muerto o tal vez, solo tal vez, la baliza se había roto. Conociendo a Elías, eso era muy posible. Podría arruinar un transmisor con solo mirarlo. Pero aún así, sin perder ni un segundo más, agarró su arma, medio cargada pero funcional, y se colgó una bolsa de suministros al hombro. Su cojera era apenas perceptible ahora. El dolor era irrelevante. Se dirigió al oeste. El bosque se volvió más denso a medida que ella movió el aire más denso con polen bioluminiscente que se aferraba a su piel como estática. Árboles retorcidos en formas antinaturales que reaccionaban sutilmente a su presencia. Una vez que escuchó movimiento adelante, entonces lo vio. Un dron colapsó y sufrió un cortocircuito, frito por dentro. Ella se acercó con precaución. Sus sistemas internos se habían sobrecargado por una explosión de energía concentrada. De origen humano, el generador de pulsos de la baliza. Así que lo usó para desactivar el dron. Brillante, suicida, tan suyo.
Un rastro de follaje roto conducía más allá del dron a un estrecho sendero tallado por agua ancestral. Ella lo siguió, su latido elevándose, cada sentido alerta. Y entonces finalmente lo encontró. Elías estaba desplomado contra una roca cubierta de musgo, con una mano sobre su costado donde la sangre había oscurecido su chaqueta. Su otra mano aún agarraba los restos de la baliza, carbonizados y agrietados, su último pulso muerto hacía tiempo. Sus ojos se abrieron lentamente. «Oye», dijo con voz áspera y seca. «¿O estoy alucinando o pareces increíblemente enojado de verme?» «Lo soy», dijo ella, dejándose caer a su lado. «Porque estás vivo y eso significa que tengo que gritarte en lugar de llorar». Él sonrió con los dientes manchados de rojo. «Sabía que extrañarías mis chistes». Sacó un inyector de varilla y se lo presionó en el cuello. Él hizo una mueca, pero el color comenzó a volver a su rostro. «Tienes suerte», murmuró. «Si ese dron hubiera apuntado 2 centímetros más alto, estaría arrastrando un cadáver en lugar de un idiota sarcástico». Elías parpadeó. «Oh, sí que te importa». Ella puso los ojos en blanco, pero el alivio que la invadió fue tan intenso que casi la tiró de lado. «No deberías haber ido solo. Habrías hecho lo mismo». «Sí», admitió ella. «Pero lo habría hecho con menos brillo y menos malas decisiones». Él rió débilmente. «¿Realmente te has encariñado conmigo, eh?» Ella lo miró. «Número. Estoy demasiado cansado para entrenar a otro humano». Las estrellas parpadearon en lo alto, distantes y frías, observando a las 2 figuras acurrucadas en la oscuridad a su alrededor. El bosque latía con vida tranquila. Y dentro de ese silencio algo había cambiado, no solo la forma de su supervivencia, sino el vínculo que se había formado entre 2 almas perdidas que nunca se suponía que se encontrarían. Ella lo ayudó a ponerse de pie con un brazo sobre su hombro. «Volvamos», dijo, «al refugio en llamas con una máquina de café tóxica». «Sí», dijo, «ahora es mi hogar». Regresaron al refugio justo antes del amanecer, medio cojeando, medio riendo, uno apoyado en el otro como 2 mitades de una lanzadera averiada que apenas mantienen la altitud. El brazo de LRA se mantuvo firme alrededor de la cintura de Elías incluso mientras murmuraba algo sobre obtener una placa por la lesión más dramática sufrida siendo noble y tonto. Una vez dentro, lo guió hasta el banco e inmediatamente comenzó a ensamblar las herramientas médicas. Sus manos se movían con un propósito, ahora más rápido y más seguro. Ya no dudaba ante la anatomía humana ni ante las mezclas híbridas. Había aprendido a adaptarse igual que él. Alias gruñó mientras se quitaba la chaqueta rota. «Realmente me gusta ese abrigo». «Fue horrible», respondió. «Parecías una carpa errante». Ed comerciante elegante él corrigió. Raggy de ella no respondió la herida a lo largo de sus costillas, era desagradable el plasma rozó pero. Profundo el dron se había acercado más de lo que ninguno de los dos se dio cuenta «estoy bien», ofreció viendo su rostro retorcerse en concentración solo un poco ardiente. «Cállate», obedeció. La espuma del campo siseó mientras ella la aplicaba, los agentes Nanoac se fusionaban en su piel, reconstruyendo el músculo capa por capa. Hizo una mueca, pero no emitió ningún sonido. Para cuando terminó, el sol había comenzado a salir con un suave resplandor naranja que se colaba por las grietas de las paredes del refugio. El mundo exterior seguía en ruinas. Los árboles susurraban con la promesa de violencia. Pero dentro hubo un momento de paz. Se incorporó con un gruñido. «He estado pensando. Eso es peligroso. Escúchame. El mensaje de tu hermana decía que la extracción es posible, ¿verdad? Están cerca». El LRA asintió lentamente. «Sí. Probablemente ya hayan aterrizado. Equipos de exploración, pequeñas unidades de transporte». Así que dijo entrecerrando los ojos como si eligiera sus palabras. «¿Qué pasa cuando nos encuentren? Porque no estoy exactamente en su lista de invitados. Te verán como una amenaza», dijo y luego añadió más suavemente.
incluso si digo lo contrario. Elías se recostó contra la pared, con los ojos en el techo. ¿Y si voy primero? Encuéntralos antes de que nos encuentren. Habla con ellos. Haz todo mi encanto. Idiota. Rutina te dispararán sí. Pero tal vez no de inmediato. Ella frunció el ceño. Eso no es un plan, eso es un deseo de muerte con un título inteligente. Él sonrió, pero sus ojos eran serios. No quiero ser la razón por la que te disparen, no lo eres, puede que lo sea. Al-Ra se puso de pie y caminó hacia la escotilla abierta. Brazos cruzados, orejas moviéndose con cada movimiento del bosque más allá. Ella odiaba. Esto odiaba no tener una solución limpia, una ruta de escape perfecta, una respuesta inteligente a lo que vendría después. Todo lo que sabía era que no quería dejarlo y no quería que él la dejara. Hay otra opción, dijo finalmente, que es que finjamos tu rendición. Él parpadeó. Eso es extrañamente específico. ¿Has pensado en esto desde la primera vez? Casi haces explotar nuestro filtro de aguas y vaya. Me siento honrada. Se giró para mirarlo. Su tono se agudizó. Montamos una baliza, enviamos una llamada de socorro de un humano capturado. Vendrán rápido esperando un prisionero. Estás encadenado, desarmado, luciendo patético. Le expliqué que eras informativo, no hostil, cooperativo. Elías se rascó la barbilla. Igual que yo, pero más lastimero. Exactamente. ¿Y confías en que tu hermana no dispare primero? Confío en que ella escuche. Si no lo hace, la arrojaré de la nave yo mismo. Sus cejas se levantaron. Unión familiar. Me gusta. Pasaron el resto del día construyendo la trampa. No fue elegante, pero fue convincente. Una vieja cápsula de escape se convirtió en la celda completa. Con falsas marcas de quemaduras construyeron ataduras con cables de repuesto y Elías practicó lucir trágicamente heroico. Tú sabes, dijo mientras ella le ponía un grillete alrededor de la muñeca, no pensé que terminaría como una damisela espacial en apuros, pero aquí estamos. LRA hizo una pausa mirándolo. Tú haces que funcione. Él sonrió, pero debajo de eso parecía asustado, no de dolor ni de su gente, sino de lo que vendría después. Ella también se inclinó solo por un segundo, su frente tocando la de él. Si esto sale mal, no saldrá mal, susurró, pero si sale mal entonces acecharé tu barco. Canta fuerte en tus sueños, se rió entre dientes. Ese sería el peor castigo imaginable. Afuera, un zumbido bajo llenó el cielo. Los motores se hicieron más fuertes. Ellos venían. El cielo tembló mientras la nave exploradora descendía. Sus propulsores gemelos enviaron un pulso a través del suelo, haciendo que el musgo brillara y los árboles retrocedieran en ondas. Un rayo de luz ámbar atravesó el claro, iluminando la cápsula rota donde Elías estaba sentado encadenado, con los brazos manchados de ceniza y tierra, deliberadamente relajados en señal de rendición. Ra se quedó justo más allá del resplandor, su postura tranquila y autoritaria. Su armadura había sido limpiada apresuradamente, su cresta se volvió a colocar sobre su hombro como una declaración. Su rango de oficial Karellan era indiscutible, y sin embargo, su corazón latía desafiando el uniforme que vestía. La puerta de transporte se abrió con un silbido y 6 soldados emergieron en perfecta formación, altos visores blindados plateados bajados. Sus pasos eran inhumanamente silenciosos. A la cabeza caminaba Nera. Sus rasgos eran más afilados que los de LRA, sus largas orejas más rígidas, su expresión tallada en fría piedra. Se detuvo justo dentro del perímetro, sus ojos barriendo la escena. Primero los restos, luego su hermana, luego el humano atado. Su voz era nivel cuando ella habló. LRA, ¿estás vivo? LRA asintió brevemente. Recuperado. Activé la baliza ayer, te esperaban solo. Las situaciones cambiaron. La mirada de Nerra se dirigió a Elías, quien la recibió con una mirada cansada. Inquebrantable, explícame, dijo. LRA dio un paso al frente y su voz ya no temblaba. Me rescató de los escombros, trató mis heridas, me escondió de los drones. Salvó mi vida 2 veces. Nerra parpadeó. ¿Y qué quiere a cambio? ¿Nada? Él se negó a dejarme atrás incluso cuando se lo ordené. Los soldados se movieron. Sutilmente un murmullo de incertidumbre pasó entre ellos, silencioso pero presente. Él es humano, dijo Nero finalmente. Está vivo. LRA respondió, y no es nuestro enemigo. No
Hoy los ojos de Nero se entrecerraron. Esa no es tu decisión, yo fuera. Te clasifico en el campo. Protocolo ahora LRA dijo: esta es mi operación y mi testimonio es suficiente para otorgarle custodia protegida. Un largo silencio. Siguió el viento, susurró entre las hojas, el resplandor de la nave pulsó al ritmo de la atención. Entonces Elías se aclaró la garganta: no es por interrumpir la sesión de miradas asesinas fraternales, pero estos grilletes realmente me irritan. Nerra lo miró. Como uno podría mirar una tostadora defectuosa que había hablado, pero fue suficiente para romper el punto muerto. Se dio la vuelta. Desaténlo, escolten a ambos a bordo, responderán a la orden juntos. Los soldados se movieron desbloqueando sus ataduras. Elías se quedó de pie lentamente frotándose las muñecas. Le dirigió al Ra una mirada mitad gratitud, mitad incredulidad. Ella no sonrió, pero sus ojos eran más suaves mientras abordaban la nave. El silencio entre ellos no era denso, era completo. Hila se acercó hablando en voz baja: ¿y ahora qué? Me arrojan a una celda hasta que aprenda a dejar de hacer bromas. Posiblemente, dijo ella. O te asignan como enlace cultural o como espécimen de laboratorio. Genial. Siempre quise que me etiquetaran como pieza de prueba. Un humano inesperado. Ella lo miró. Tú ya lo eres. La nave se elevó, elevándolos a través de capas de cielo hasta que el suelo se desvaneció en la neblina. A través del puerto de observación, el planeta de abajo se encogió, verde, marcado, pero aún vivo. Elías se sentó a su lado. Su mano descansaba cerca, pero sin llegar a tocar la de ella. ¿Vas a estar bien con todo esto? No lo sé, dijo ella. Con sinceridad, mi gente no entenderá qué pasó, cómo sobreviví, porque no te dejé atrás. Querrán llamarte comprometido. Se giró hacia él. Lo soy y no me avergüenzo de ello. Él sonrió. Definitivamente eres más terco que cuando te encontré. Estabas inconsciente cuando me encontraste. Semántica se sentaron juntos en silencio mientras las estrellas se desplegaban a su alrededor, motas brillantes en una oscuridad infinita en algún lugar detrás de ellos. Una guerra aún ardía, pero en este momento la paz vivía en el espacio entre dos antiguos enemigos que habían elegido confiar mientras las estrellas brillaban más. LRA. Habló una vez más en voz baja: me preguntaste qué esperaba de un humano. La respuesta solía ser muy poco y ahora ella lo miró. Ahora lo sé mejor.